Muy buenas tardes, estimados colegas. Llegó el día martes habitual en el que nos reunimos para este curso tan especial que preparamos con mucho cariño para todos ustedes, el curso de Estrategias de Desarrollo de Competencias en Comunicación. Hoy día tenemos este interesante tema de estrategias para la competencia de lectura. Vamos a poder hoy día aprender muchísimo de una estimada, muy querida ponente que muy cordialmente ha aceptado nuestra invitación para poder estar con todos ustedes y poder compartir todo lo que ella conoce acerca de este tema. Tiene una amplia experiencia, ya la vamos a presentar. Más bien comiencen a enviarnos sus saludos para poder ver desde dónde nos están viendo, como todos los días martes. Bien, a ver, estamos ya viendo que ya tenemos 50 participantes, muy bien. Ya comenzaron los saludos. Muy buenas tardes, mi Sonia Alayo. Así, escríbanos para saber desde qué colegios están ustedes comunicados. Miss Doris Casas, muy buenas tardes, del Colegio Costa Rica, acá en la UGEL 03. Miss Stephanie Alejandra Cuarita, muchísimas gracias, bienvenidos todos a este curso que semana a semana, martes a martes, nos estamos siempre poniendo en contacto. Miss Jessica Francia, del Colegio 055 Rosa de América, en pleno centro de la Victoria. Mucho gusto, Miss, qué bueno tenerla por acá con nosotros. Son 2 minutitos más, vamos a esperar a alguien más a ver que se esté conectando. Sigan mandándonos sus saludos, por favor, para poder también responderles, mandarles un abrazo desde acá, desde la UGEL 03, con mucho cariño. Sabemos que siempre nos acompañan muchos maestros de diferentes partes, tanto de Lima Metropolitana como del país también. Miss Silvia Rafael González también nos saluda, el profesor Richard Bedoya, buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes con todos ustedes. Muy bien. También del Colegio Jesús Redentor, Miss Jenny Rivas. ¿Cómo estás, querida Jenny? Qué bueno que estés con nosotros esta tarde. Bien, yo creo que ya podemos comenzar también a presentar entonces a nuestra querida amiga Lee, que ahorita vamos a presentarlas. Voy a pasarles a compartir justamente nuestra presentación del día de hoy. Ella con mucho cariño nos va a poder hoy día compartir esta información tan valiosa que ella ha reunido a través de toda su experiencia en su labor como maestra. Muy bien, estamos acá en nuestro curso. Como lo vemos, estamos ya en la 6ª videoconferencia, estamos en la 6ª sesión. Queremos, por favor, que también ustedes puedan participar en el Moodle. Los estamos esperando en el Moodle, en nuestra plataforma Moodle, para completar los cursos, las actividades que están muy sencillas, y puedan ustedes también ir avanzando poco a poco y lograr su certificación al terminar estas 12 semanas que tenemos también de curso. Muy bien, vamos a ver, esta tarde nos acompaña esta querida amiga Lisandra López Castro. Lee es magíster en literatura infantil y juvenil, es mediadora lectora, tallerista, difusora de la narrativa y poesía, es también maestra, y esta tarde, como les comentaba, nos va a poder compartir toda su experiencia y digamos, enseñanzas que ella tiene para todos nosotros, para poder compartirla con mucho cariño también con todos ustedes. Lee, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te dejo para que te presentes con las maestras. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, buenas tardes a todos los amigos de la UGEL 03. ¿Se me escucha bien, María? Sí, se te escucha muy bien. Ok. Exacto. Muy bien. Bien. Buenas tardes con todos. Agradezco a la UGEL que el día de hoy me permita compartir con ustedes un tema tan importante dentro de la formación de nuestros estudiantes y también de la formación de nosotros, los docentes, porque sabemos que siempre estamos aprendiendo. Cada día una puerta del conocimiento se abre y una posibilidad de aprender para poder adaptar se presenta en un webinar. Ahora, antes ya llamábamos los talleres presenciales, pero ahora, cambiando bajo esta situación que estamos viviendo, nos adaptamos.
Y el día de hoy lo que voy a compartir con ustedes son algunas estrategias y algunas ideas que nos llevan a la reflexión para que ustedes también las puedan adaptar a su realidad de trabajo. Bien. Muy bien, Lee. Entonces, el público es todo tuyo. Te dejo con ellos. A ver. Gracias, Lee. Ok, el día de hoy nos convoca las estrategias referidas a la competencia número 2 del área de comunicación, lee diversos tipos de textos. En este caso, vamos a hablar de manera macro sobre lo que se refiere a la lectura, lo que entendemos, qué concepción tenemos de lectura, ¿no? Y ya esta concepción se va a ir ampliando con el tiempo según aquellos medios por los cuales nosotros podemos apropiarnos del texto. Y al hablar del texto ya no solamente estamos refiriéndonos a uno que quizás conocíamos que estaba transmitiéndose a través de la letra, a través del libro en sí, sino que ya hay diferentes medios, especialmente virtuales, que están apropiándose de la forma de transmitir los textos. Bien, esta competencia, lee diversos tipos de textos, nos va a permitir no solamente reforzar aquello que nosotros hemos aprendido cuando éramos más pequeños, que es la lectura, sino también disfrutar con aquello que podamos ir leyendo. Conoceremos, ampliaremos nuestros conocimientos, nuestra información sobre algún tema, pero también disfrutaremos mientras estemos leyendo. Eso va a ir diferenciándose según el tipo de texto que tengamos nosotros a nuestro alcance. En estas dos reuniones que me van a acompañar, vamos a estar centrados en revisar algunas estrategias y, como les dije, algunas reflexiones que nos ayuden a ampliar un poco más nuestra visión sobre esta competencia. Quizás alguna de estas estrategias que están ahí colocadas, ustedes ya las han empleado, pero quizás con lo que veamos ahora nos abre un poco más el panorama para ver en relación a la virtualidad cómo podríamos nosotros acercar esta lectura a nuestros estudiantes. Entonces, nuestro propósito fundamental será brindar estrategias de aplicación en la realidad educativa, específicamente en los ciclos 4 y 5. Las estrategias para el día de hoy serán las fichas de personaje, elaboración de resúmenes, encontramos las ideas importantes y parafraseos, y acuerdos y desacuerdos, y por último, edad. ¿A qué se refiere? Ya lo veremos dentro de un momento. Nosotros sabemos que dentro del marco de la competencia lee diversos textos, estamos reforzando también y ejercitando unas capacidades. Estas capacidades cognitivas que se van a ir a presentar, interactuar, mientras vamos a ir nosotros leyendo, se refieren a obtener información del texto escrito, infiere e interpreta información del texto y reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto. Estas tres capacidades que nosotros hemos ya recordado, revisado, analizado, porque se vinculan con el trabajo específico que nosotros después hacemos ya más minucioso con los desempeños, se vinculan también con los niveles de comprensión. Y cada uno de estas capacidades tiene una descripción muy detallada, que ya por parte de nosotros, de los docentes, tiene que ser revisada minuciosamente para así poder abordar toda esta magnitud que tiene la lectura y la competencia lee. Ahora bien, cuando nosotros decimos que aprendemos a leer el mundo, en la actualidad este mundo está o ha cambiado mucho de acá a 2 años atrás. Y ese leer el mundo también implica necesariamente leer a través de las redes. El término hipervínculo, el término TikTok, Facebook, Instagram y otros medios que más adelante de seguro saldrán, transmiten comunicación y hacen que los textos tengan diferentes formas, las cuales nosotros debemos de emplear en las diferentes situaciones comunicativas que tengamos, en los encuentros de clase que tengamos con nuestros estudiantes, porque son los que ellos ya diariamente están leyendo. Entonces tienen que aprender para que se convierta en un lector funcional y que en verdad entienda lo que lee, pueda
revisarlo, analizarlo en la totalidad y puede entender esos mensajes que se transmiten a través de estas formas nuevas de propagación, ¿no? De la información. Pero también encontramos en este ámbito el mundo del día a día, el mundo de las paredes, el mundo de las tiendas. Nosotros, como los estudiantes que se encuentran en estos ciclos, también visualizan muchos mensajes que están transmitiéndose quizás en una bodega, para poder decir que está el producto o que va a pedir un producto que le gusta, ¿no? Y se lo dice a la mamá, es porque ha podido entender y ha podido reconocer ese significado en el envase de ese producto que le interesa. Si quiere saber el costo, pues va a tener que entender el significado de esa palabra para poder saber más o menos cuánto pedir para poder adquirir el producto. Cuando está pasando por unas tiendas, cuando ve en esta esquina, como vemos en la parte inferior, en esta esquina, con paredes amarillas con negro y blanco, basta con ver algunos términos sueltos, como llantas, motores, para que pueda relacionar lógicamente esos términos y pueda decir que ese lugar está referido a la venta de autos, o tal vez de partes de autos, o reparan ahí autos. ¿Pero por qué? Porque está encontrando una vinculación de significados con los términos que aparecen en la publicidad de este local. Entonces, entendemos que nosotros a diario estamos leyendo el mundo a través de los diferentes mensajes que nos puede transmitir. Bien, no solamente el docente debe de prepararse cognitivamente para poder abordar esta capacidad, esta competencia, sino también el estudiante. Los dos, de la mano, tienen que ir avanzando en este proceso de interiorizar toda esa ejercitación de las capacidades, ejercitarse para poder aplicar diferentes estrategias. Y para ello usan el pensamiento, usan la reflexión, la evaluación, la aplicación, y se preguntan y se repreguntan, tanto el estudiante como el profesor, mientras va realizando algo. De esa manera nosotros hacemos una propia evaluación de nuestro propio aprendizaje. En este caso específicamente de la competencia LE. Ahora bien, ya que vamos a hablar de esta competencia LE, tenemos que poner en claro qué aspectos debemos de tener en cuenta cuando hagamos una selección de algunos textos que quisiéramos compartir con nuestros estudiantes. Y acá resalto que la lectura de los cuentos, las fábulas, relatos y entre otros tipos de textos que vamos a proporcionarle a los estudiantes o que nosotros quizás usemos en algún momento como reflexión o como momento de motivación, tengan que ser principalmente de calidad. Y por eso estoy brindando ahí un dato muy importante y quiero que lo vayan ustedes también anotando, que es recurrir a fuentes confiables. En este caso, considero que la revisión que la Casa de la Literatura proporciona es fundamental. En algunos posts que se transmiten en el Facebook de la Casa de la Literatura, cuelgan ahí también algunos textos que son de libre acceso, que ustedes pueden revisar también. Entonces, eso es muy interesante, teniendo esa posibilidad, esa ayuda, utilizarla. Así que ahí va la primera recomendación de dónde podríamos obtener textos clásicos como quizás lecturas de cuentos de los hermanos Grimm o de Hans Christian Andersen, tal vez fábulas de Esopo y también literatura peruana entre mitos, leyendas y cuentos peruanos. Ahora, cuando nosotros vamos a hablar de esta competencia, tenemos primero que saber que el abordar un texto implica el vincularse, y el vincularse va a tener como punto principal el comenzar a conocer poco a poco la carátula, en este caso si hablamos del texto, el título, los autores, los créditos, el cuerpo del texto, los capítulos, las imágenes, los personajes, el índice y otros elementos que puedan incluirse dentro del texto que vamos a compartir. Hay que recordar que el libro o el texto o el artículo informativo tiene una propia identidad. Y esa identidad la vamos a reconocer a partir de estos elementos que se encuentran en todo el entorno. ¿Ok? No hay que abordar la lectura de frente,
sino hay que comenzar a rodearla. Y eso es fundamental para los lectores, tanto para nosotros, docentes, como también para nuestros estudiantes. Ahora bien, es necesario tener en cuenta estos aspectos, especialmente si estamos hablando entre estos ciclos, estos dos ciclos que abordamos hoy, ¿no? Porque ya lo vamos a ver dentro de un momento. Las partes de un libro, ¿por qué son importantes? Reconocerlos para hablar con mayor precisión y con mayor claridad, ¿no? Y no solamente decir, bueno, la carátula del libro o decir solamente la foto del libro o la primera cara del libro, ¿no? Hay que usar términos más apropiados y por eso ahí comparto con ustedes, ¿no?, lo que nosotros revisamos en un libro, como vamos viendo el dibujo de la derecha, donde aparece la indicación de la cubierta. Luego el lomo, que quizás eso también en algún momento, en alguna clase lo hemos compartido con los chicos, y la contracubierta. Y la parte superior, la cabezada. ¿Ok? Y ahora, viendo la ilustración de la izquierda, nos damos cuenta que tenemos acá otros puntos a tener en cuenta. Ya abrimos el libro y al abrir el libro encontramos acá la guarda volante, el canto, que sería el interior, las hojas, el filo de estas hojas, la guarda anterior, y tenemos también la sobrecubierta. Hay algunos textos que vienen con estas partes incluidas, ¿no? Como si estuvieran fueran un accesorio, ¿no? Por la parte inferior, ¿no? La sobrecubierta, y algunos vienen con una protección, que vendría a ser la faja. También tenemos la parte interior de la cubierta y la parte de contracubierta. ¿Ok? Esta información es necesaria conocer para poder hablar con propiedad cuando nos refiramos a una parte del texto. Ahora, hace un rato mencioné la guarda, ¿correcto? Estaba colocada acá. Guarda anterior y guarda volante. ¿Por qué es necesario tenerlo en cuenta? Porque en muchos textos de literatura infantil, específicamente de ficción, los cuentos, los textos poéticos, mitos y leyendas, ¿no?, que compartimos con nuestros estudiantes o que ellos también están leyendo en sus casas, muchos de ellos utilizan la guarda para poder comenzar desde ahí a contar la historia o mostrar quizás algunas inquietudes o provocar el interés al lector. Y por ello es importante también darle su lugar, darle ese espacio y comenzar desde aquí esta lectura, desde la guarda. Por eso el profesor tiene que ser muy consciente y observar detenidamente el libro antes de compartirlo con los chicos. Y en este caso estamos viendo la guarda del libro Orejas de Mariposa de Lucía Aguilar. Y en este libro vemos que en la guarda, y que se refiere específicamente a ¿cuál? A la anterior y a la volante, como vemos acá, está mostrando un cielo y algunas pequeñas maripositas que se van yendo hacia un lado, y en la esquina casi imperceptible vemos los piececitos de alguien, que quizás por lo que yo puedo observar por el tipo de vestimenta, que es de cuadros, similar a la del personaje que aparece en presentando el libro, ¿no? También tiene vinculación. Pero, ¿a dónde irá? ¿Qué pasó? ¿Tiene ese don de volar? ¿Cómo así? Eso es lo que provoca utilizar la guarda dentro de un texto. Comenzar a preguntarnos, inquietarnos. Bien, viendo que es necesario conocer estas partes, también es necesario reconocer la identidad del libro. Lo que he hecho acá es colocar, primero, para que todos lo podamos ver, de qué libro estamos hablando, en este caso, El prodigioso de la montaña, de Martín Díaz Valdés, lo que leo Santillana. ¿Ok? Luego lo que he hecho es presentar esta parte, que donde aparecen los datos de identidad del libro. Así como nosotros tenemos nuestro DNI, el libro también tiene sus datos fundamentales. Y acá los mostramos en pequeño, ¿no? Y acá, nuevamente, estamos repitiendo el título para tenerlo bien claro y de qué vamos o de a quién se va a abordar en este texto. Luego lo que he hecho es un pequeño zoom, agrandar la información. Yo les voy a acompañar en esta lectura
donde estamos viendo algunos datos referenciales como fecha de edición, ¿no? ¿Qué número de edición es? En este caso es la primera edición en agosto de 2013. También tenemos el nombre del ilustrador, ¿no? Que está acá indicándose. También el nombre de los gestores, del diseño de la cubierta, del diagramador. Una indicación también del código, ¿no? Del depósito legal que tiene este libro, ¿no? Y luego también una indicación sobre las publicaciones o las reproducciones de este texto, ¿no? Por el respeto al autor. ¿Ok? Entonces, esta información es necesaria porque nos da a entender el punto de nacimiento del libro, para decirlo de una manera más clara. Y así nuestros chicos también lo puedan conocer, ¿no? Cuándo nace este libro o cuándo es visto, cuándo comenzó, ya, y por quiénes fueron trabajados. Y así valoramos porque nos damos cuenta de que no solamente hablamos del autor, sino que hay muchas personas que intervienen en esta creación. Ok, pero también cuando estamos ahí hojeando, otros datos importantes son aquellos que se transmiten a través del índice, ¿no? En este caso tenemos esta portada de Querena ante el espejo de Lucía Aguilar, y acá habla en la parte final del libro, tiene dos apartados, perdón, de la autora, una pequeña biografía, como también de la ilustradora Elvira Méndez. Pero en la parte inferior aparece el índice, donde sale con números romanos los capítulos de este cuento Querena ante el espejo. En este caso, no hay mucha información, solamente nos brinda una enumeración, ¿correcto? Y sería mejor que tuvieran quizás nombre cada uno de los capítulos. Pues en este otro caso que estamos viendo de Una semana de Lugano, la presencia de los títulos específicos, como lo vemos en este caso, ya ayuda a construir el significado de el cuento que vamos luego a compartir. Por eso, entonces, nos podría ayudar a proponer o a trabajar inferencias si nosotros analizamos estos títulos de los diferentes capítulos. Fíjense qué riqueza o qué posibilidad nos da utilizar este índice a comparación de este otro índice donde solamente teníamos una enumeración romana. Ahora bien, estos ejemplos que acabo de visualizar con ustedes los he podido leer a través de la biblioteca Phytecanthropus. Acá dejo el enlace donde podrían ustedes revisar estos textos completos y leerlos en línea. La biblioteca Phytecanthropus es una biblioteca digital que debido a la pandemia comenzó a brindar estos textos de esta forma virtual para lectores iniciales, ¿no? Lectores ya un poco más avanzados y ya lectores expertos. Entonces es una posibilidad, es una recomendación que les brindo que podrían utilizar si quieren abordar o recomendar también textos narrativos leídos de manera virtual o en línea. Bien, ahora ya hemos visto de dónde podríamos nosotros obtener algunos casos, algunos ejemplos de textos narrativos. Vamos a abordar una estrategia que se presta para este tipo de textos, que se titula ficha de personajes. Las estrategias muchas veces tienen a alguien que las ha planteado, las ha visto, ¿no? Ha recogido algunos datos y a partir de ahí ha podido armar una propuesta inicial. En este caso, Carney, en el 2002, nos propone esta ficha de personajes, que lo que va a buscar principalmente es resaltar aquellas características y personalidades que aparecen en estas obras. ¿Gracias a qué? A la vivencia, a la presencia de los personajes. Sin personajes sabemos que no existiría obra literaria. Y hay diferentes tipos de personajes. Hay personajes, y acá les recomiendo también poder buscar el libro Morfología del Cuento de Vladimir Pro, donde habla de las diferentes funciones que los personajes pueden tomar, 31 funciones que puedan asumir los personajes. No solamente hay la posibilidad de ser malo o bueno, y ver de esa manera, conociendo esas funciones, poder entender la riqueza de la personalidad
y de las características que tendría el personaje. Muchas veces tenemos nosotros algunos ejemplos de personajes que quizás son solamente buenos o solamente malos, pero qué riqueza sería compartir con los chicos, estudiantes, personajes que quizás tengan algunos cambios, y eso le permitirá entender un poco más que la construcción narrativa no es tan fácil como nosotros creemos. Bien, entonces la ficha de personajes lo que hará será abordar las características o resaltar las características y la personalidad de los personajes que aparecen en la obra. Bien, para ello nosotros vamos a utilizar esta estrategia que se plantea, que tiene la opción de que luego se puedan visualizar a través, en este caso no podemos hacerlo en un lugar común con los estudiantes, pero sí quizás a través de un Padlet, donde ellos puedan mostrar aquellas fichas donde resaltan esas características de los personajes de las obras que han leído, ¿no? De esa manera nosotros podemos hacer una observación, podemos hacer comparación sobre las características que le están atribuyendo los lectores a ese personaje. Y eso también tiene que ver mucho con la perspectiva con la cual ha observado el lector. Quizás hay un lector inicial que ha observado pocos detalles, pero hay otro lector que ha observado muchos detalles, y eso va a hacer que su ficha sea más rica en descripción. Además, los chicos también podrían, al aplicar esta ficha de personaje, también podrían hacer uso de alguna ilustración, algún dibujo que ayude a significar mejor a esta persona, ¿no? A este ser que ha sido creado en la obra. Bien, en este caso tenemos un texto que de seguro algunos de ustedes también conocen, son de los textos que se manejan, que se proporcionan a través del Minedu. En este caso es el texto de El león y el ratón. Y tenemos nosotros una situación inicial en la cual mostramos el texto para, como decíamos hace un rato, poder hojearlo, poder examinarlo minuciosamente, para que tengamos ese momento de vinculación con el texto. Para ello hay que realizar también unos momentos previos antes de la lectura, luego algunos puntos, preguntas o tipos de lectura que será en el momento durante la lectura, y también prepararnos para después de la lectura. Esos tres procesos que tenemos nosotros, tenemos que crear algunas preguntas, algunas estrategias, usar para poder abordar ese espacio. ¿Ok? Como dije, la ficha de personaje se aborda para principalmente textos narrativos. En este caso, el ejemplo que quizás todos pueden tener ahorita en la mente es el de El león y el ratón. ¿Ok? Pero se lee con ellos la lectura y se puede hacer una lectura comentada. Quiere decir que se va leyendo y se hace un corte en un momento específico que el docente considere pertinente para ahí poder ir caracterizando o diciendo algunos datos de algunos de los personajes que se van nombrando, ¿no? Y por eso es importante que cuando nosotros comencemos a acercarnos al momento de la lectura, provocar los diálogos que van a permitir vincularnos con la obra y comenzar a reconocer el tipo de texto que estamos teniendo presente, saber los personajes. Desde el título ya sabíamos quiénes eran los que iban a intervenir, proponer hipótesis que nos podamos nosotros luego revisar y afirmar, ¿no? Si ha sido corroborado o no dentro de todo lo que hemos estado leyendo. Es muy importante recabar esos saberes previos que han tenido los niños. Si en el título nosotros estamos viendo que habla del león y el ratón, pues comenzar a hacer alguna alusión quizás a otras obras que ellos conozcan donde aparecen estos personajes. ¿Qué características tenían esos personajes en esas obras que leíste? ¿Serán similares esas características a las que tengan ahora? Eso va a ayudarlo a que pueda comenzar a plantearse interrogantes y curiosidad para seguir leyendo. Ahora bien, podemos hacer, como dije, ya durante la lectura, una lectura silenciosa, donde podríamos hacer quizás que los niños asuman, ¿no?,
un momento de juego de roles, asuman un rol, puedan hacer preguntas cuando están ellos leen, ¿no? Y estar haciendo algunas consultas sobre qué creen que hizo el león cuando se dio cuenta de que el ratón estaba cerca de él. ¿Qué les parece lo que hizo el ratón? Ya comienzan a usar su voz para poder quizás decir su idea propia sobre lo que estaba pasando o la acción que se estaba mostrando en esa historia. Entonces ya estamos poco a poco encaminándonos más dentro de la historia que tenemos. Después de la lectura, es necesario que nosotros dialoguemos con los niños sobre esos nombres. Quizás no aparece un nombre propio, pero sí aparece una denominación común del personaje que nos ayude a poder ya hablar con propiedad, ya hacer que en verdad hablemos sabiendo lo que hemos leído, recordando lo que hemos estado compartiendo, y de esa manera ya se siente más cercana la lectura con ellos. Y también seguimos con la reflexión ya en esta etapa, proponiendo algunas preguntas como ¿por qué el león perdonó al ratón? ¿Por qué el ratón ayudó al león? ¿Cómo era el ratón, perdón? ¿Cómo era el león? Ya estas preguntas, si nos damos cuenta, a comparación de las anteriores, comienzan ya a vincularse con el perfil que puede tener este personaje. Y ahora sí, después de haber abordado estos momentos, lo que hacemos ya es entrar de lleno a la ficha de personaje. Bien, una ficha de personaje básica, en un primer nivel que podríamos usar con nuestros estudiantes, tendría estos aspectos, ¿no? Bajo estas preguntas que ayudarían a recabar la información. ¿Cómo era, en este caso, el león? Y podemos acompañarlo de un dibujo que puede hacer el propio niño, dónde vivía y qué le sucedió. Esas son las preguntas básicas que nos puede ayudar a orientar la ficha del personaje y que se pueden extraer la información a partir de lo que hemos estado leyendo. Pero a esta ficha nosotros podemos sumarle algunos elementos más cuando pase el tiempo, porque si la seguimos usando de la misma manera, lo que va a pasar es que el estudiante se aburra, ya no quiera seguir haciendo la ficha o la vea muy básica. Por ende, podríamos seguir con las preguntas iniciales, ¿cómo era? ¿Dónde vivía? ¿Qué le sucedió? ¿Qué características se dicen de él en el texto? ¿Puedes usar los adjetivos que se le brindan? ¿Participa varias veces en la historia? Cuento, fábula, entre otros. ¿Será importante? Estas dos preguntas que se han añadido, la primera que hace alusión a los adjetivos que se le menciona o que se le atribuye al personaje, nos va a ayudar a poder calificarlo un poco más. Y ahí vemos en uso esta categoría gramatical. No la vemos como un aspecto teórico, nada más de saber las clases que podemos tener de adjetivos, no, sino que lo vemos dentro de la acción, dentro de la historia, como parte de la construcción del personaje, el adjetivo. Está en movimiento ese adjetivo y va a ser más recordado si lo abordamos con el estudiante de esa manera, que si solamente lo abordamos de manera teórica para ver definición y clases. Ahora bien, esta otra pregunta participa varias veces en la historia, cuento, fábula, entre otros, y si será importante, ¿por qué me interesa saber cuántas veces ha aparecido en la palabra león dentro del cuento? Porque me va a ayudar a tener una mayor claridad de importancia. Mientras más veces aparece es porque más acciones ha realizado o más actividades ha tenido. Y eso lo hace ¿quién? Quien más quizás valor va asumiendo en la obra, ¿no? Entonces, estas dos preguntas las podríamos ir añadiendo en otros momentos. En un primer momento podría ser así nuestra ficha de personaje y luego podríamos tenerlo de esta manera. Ahora bien, como decimos, algo importante es la socialización, ¿ok? Nosotros aprendemos cuando también observamos los trabajos de otras personas. En este caso, qué importante sería que podamos tener un espacio donde poder compartirlo, ya sea de manera presencial o de manera virtual, ¿no? ¿Y qué va a provocar este compartir? Va a provocar contrastes, que nosotros comenzamos a ver el trabajo de mi compañero
o de mi compañera y comencemos a darnos cuenta de esas ideas que quizás no hemos compartido y preguntarnos por qué y qué nos faltó leer, a qué no prestamos atención. Esa parte es muy rica que debemos de provocar en el estudiante porque ya es la parte de la evaluación y la reflexión sobre lo leído. Y eso va a provocar una relectura. La relectura es muy importante. La relectura, pues hasta nosotros los adultos, nos permite disfrutar más el texto, darnos cuenta de algunos detalles que quizás no percibimos en un primer momento. Y hay veces en las cuales disfrutamos más la segunda lectura. Entonces, bajo esta situación de provocar, visualizar las diferentes fichas de personajes que hagan nuestros estudiantes, provocamos el momento para realizar el contraste. Y estamos motivando que se logren hacer estas preguntas, que nuestros estudiantes se hagan estas preguntas internamente. Fíjense cómo con todas estas, la forma de cómo se plantea la estrategia, se va encaminando no solamente al comprender y al mencionar datos o características de un personaje, sino también estamos abordando indirectamente la reflexión sobre lo leído. Bien, este ha sido el primer momento que hemos podido compartir y ahora haremos una pausa para hacer algunas preguntas o consultas. Sí, Lee, es cierto. Antes que nada, también queremos saludar a los colegas que se han unido mientras que ya se había iniciado la transmisión, colegas de diferentes lugares, Junín, Ayacucho, Huánuco, Laujel de Yavaca, desde Trujillo, Huancayo, Monsefú, Nazca, Pisco, La Libertad, nos están acompañando, y de los colegios también que son también de nuestra UGEL y de otras UGELes también, Colegio Jorge Chávez de Arnel, Pascual Alegre, la directora Berta, muy buenas tardes, Miss, del Colegio Manuela Felicia Gómez, del Colegio Tupac Amaru, del INSE del María Inmaculada y también del Virgen de Rosario de Salamanca, desde Trujel. Bienvenidos todos y muchas gracias por seguirnos. Lee, tenemos una observación de un colega que nos escribe con referencia a la ampliación de preguntas que se pueden hacer en esta ficha de personajes, ¿no? Él nos comenta, es el profesor César Vela, nos comenta lo siguiente, nos dice que son, bueno, en el ejemplo dado está orientado un poquito todavía a la parte literal, porque nos plantean algún tipo de preguntas de tipo literal, según, bueno, en el ejemplo, ¿no? Pero lógicamente también se pueden incluir preguntas de tipo inferencial o que desarrollen el pensamiento de orden superior, ¿no? Él nos plantea, digamos, ese comentario. ¿Qué podrías tú también plantearle al colega César Vela, querida Ali? Bien, primero ya agradecer a todos los que nos están pudiendo ver en este momento. Estamos aumentando, ¿no? Los participantes, y así vamos a ir realizando más preguntas y vamos a ir compartiendo un poco más de información. Bien, profesor, le comento un poco. La naturaleza de esta estrategia en sí, de la ficha de personaje, lo que busca es caracterizar o crear un poco más el perfil de este personaje. Por ende, tenemos que tratar de que nuestras preguntas en sí ayuden a que nosotros nos demos cuenta de qué valoración o cómo es este personaje en sí. Si lo que nosotros hacemos es proponer quizás preguntas que aborden los niveles de comprensión, lo que estamos haciendo ya es cambiar la idea o la esencia de esta propuesta que es la ficha de personaje, ¿no? Por eso yo lo que hago, en este caso, como decíamos acá hace un ratito, dentro de lo que permite esta estrategia, es perfilar estas características y la personalidad. Por ende, cuando propongo ampliar estas preguntas, trato de respetar esa lógica para no abordar otros aspectos, que los puedo hacer, pero quizás con otras estrategias. Bien, Mari. Muy bien. Gracias, Lee, por la respuesta. Muy bien, siguen los saludos, están integrándose también desde otras provincias, Santiago de Chuco, también del distrito de Pueblo Libre, desde Ica nos dicen acá, y siguen desde Trujillo. Lee, creo que podemos continuar con la siguiente estrategia. Ya podemos
podemos avanzar. Muy bien, y yo te comento cuando hayan otras preguntas, en la siguiente pausa. Ok, Gracias. ok, muy bien. Entonces seguimos y ahora estamos, si se dan cuenta, mientras vamos haciendo la explicación, también vamos aclarando quizás el perfil de una determinada estrategia y eso nos va a ayudar a entender un poco más el panorama, ¿no? Ahora bien, vamos a compartir un poco lo que es los resúmenes. Nosotros de seguro que lo hemos aplicado en las diferentes clases que hemos tenido, ¿no? Para poder quizás provocar esa síntesis de la información. Quizás saber específicamente lo que necesito saber del tema que se está abordando. ¿Ok? Y esto se va a trabajar con cualquier tipo de texto. Nosotros debemos de encaminar a nuestro estudiante de que sepa los diferentes tipos de textos que se van a presentar para saber exactamente qué información sí tengo que considerar en ese resumen y qué información sí puedo suprimir. Quizás no puedo suprimir si estoy frente a un texto instructivo, ¿no? Cuyo propósito es especificar determinados pasos, no puedo suprimir los pasos, definitivamente. Si yo quiero quizás resumir un texto expositivo, puedo resaltar algunas ideas básicas o fundamentales y las otras secundarias las puedo dejar de lado. Entonces, esa lógica de reconocer el propósito y ver el tipo de texto que tenemos es lo primero que debemos de comenzar a encaminar. Voy a hacer el resumen, pero ¿de qué? ¿Qué es lo que tengo al frente? ¿No? Y el usar menos palabras no es más fácil, es más complejo, porque requiere de un conocimiento de vocabulario, requiere tener en cuenta también ideas del tema, conocimiento, que a veces estamos ahí un poco confusos o pensamos mientras más cosas, detalles, es más específico, es más correcto, pero no necesariamente. El caso de usar menos palabras es un gran ejercicio que demora a veces. Bien, bueno, hace un rato mencioné sobre los tipos de texto, ¿no? Los textos que tenemos ahora, en verdad que están en los medios virtuales, están enriqueciendo las posibilidades de leer de nuestros niños. Una recomendación que quiero hacerles es trabajar quizás en algún momento con este texto informativo ilustrado que nos proporciona la Biblioteca Pública Digital, ¿no? La Biblioteca Nacional. Les dejo ahí el enlace para que luego puedan ustedes ingresar, crear su usuario y tener habilitado el libro para que lo puedan ustedes mantener en línea, ¿ok? Durante un determinado tiempo y lo puedan revisar. En este caso, no estamos frente a un texto informativo, estamos frente a un texto, perdón, no estamos frente a un texto literario, ¿no? Un texto narrativo, estamos frente a un texto informativo ilustrado, que trata de recrear la información o mostrar la información de una manera más ágil, también, como dice su nombre, a través de ilustraciones que ayudan a perfilar el significado de la información que queremos brindar. Y bueno, este es un libro que recién se está difundiendo, ¿no? Que recién se ha publicado, que también los animo a que puedan ustedes ir revisando y así ampliar un poco nuestro horizonte y nuestro bagaje cultural. Ahora bien, tenemos acá la aplicación ya de esta estrategia, que implica diferentes procesos. El primero es conocer, como yo lo dije un momento, este propósito de la lectura. Con todos los estudiantes saber cuál es ese propósito que vamos a tener nosotros. Y pedir que quizás ellos puedan utilizar algunas tiras de papel para colocar algunas palabras claves, ¿no? Que hayan podido ellos, que hayan encontrado en el texto. Para esto es importante ahora, si hace un momento con la ficha de personaje teníamos presente el término adjetivo, ahora para esta estrategia es conveniente tener presente el término sustantivo. ¿Ok? Necesitamos saber quién está en el texto o qué. El nombre, el sustantivo, se vuelve fundamental. Porque muchas veces lo que van a colocar los chicos en esas palabras claves van a ser sustantivos. Bien, y lo recalco acá. Y nuevamente, estamos viendo esas categorías gramaticales
vivas en uso, no de una manera teórica, nada más, porque si no, no sería en verdad funcional y no sería significativo para ellos. Eso es muy importante. Bueno, como dije hace un momento, pedimos que ellos puedan colocar en tiras algunas de las palabras que quizás estamos revisando en el texto que vamos a hacer el resumen, ¿no? Pero también necesitamos que visualicen las imágenes, el título, ¿no? Y lo que saben acerca de este contenido. Y preguntamos, como estamos siempre en los momentos, ¿no? Estas etapas para abordar la lectura, del antes, ¿de qué creen que tratará el texto que vamos a leer? Y anotamos algunas posibles respuestas que ellos puedan ir indicando y que luego confrontaremos con la realidad después de la lectura. Ahora bien, hace un rato decía, es muy importante ser observadores y comenzar a visualizar detenidamente este texto, ¿no? Lo que tenemos. Y gran ayuda nos proporciona los títulos, las ilustraciones, porque nos permite reconocer también el tema que vamos a revisar. También las fuentes, reconocer también la cantidad de párrafos. La presencia de esos sustantivos resaltantes que aparecen es fundamental para saber luego en el resumen de quién o qué se estaba hablando en el texto. Otros elementos importantes, ya decíamos, son las ideas principales o la información destacada que puede aparecer en algunos recuadros. Qué importante es leer esa información como un añadido o un plus para esa información, ¿no? Ya avanzando un poco en la lectura, ya en el momento donde decidimos aplicar un tipo de lectura, en este caso puede ser una lectura silenciosa, vamos a comenzar a marcar algunas palabras claves. A veces, digo por experiencia, ¿no? Algunos de mis estudiantes, cuando les decía usen el resaltador y veía que a veces la página está sombreado, ¿no? Resaltado, no se enfatizaba mucho en la necesidad de solamente seleccionar algunos términos, entendiendo en su totalidad su significado. Porque ese significado, vinculándolo con el significado de la otra palabra que también subrayaste, se tiene que crear un propio significado, una secuencia, una relación que te permita a ti entender su presencia de esas diferentes palabras dentro del texto. Por eso, la importancia de profundizar en solo palabras claves. Posterior a esto, una lectura en voz alta también. Qué importante es escuchar nuestra propia voz, cómo le vamos dando el significado con la entonación, con la pronunciación que vayamos dando a las palabras, identificando las palabras claves, pero ahora avanzando ya por párrafos. Identificar las ideas principales con diferentes colores para poder hacer una distinción. Y como sugerencia también podríamos hacer quizás algunas anotaciones al margen o toma de apuntes. Si utilizamos quizás ya el subrayado, pues quizás en otro momento, quizás en otro párrafo o en otro texto, utilizamos la nota al margen o la toma de apuntes para ir variando también en técnicas de estudio con los chicos. Ahora, si yo ya he hecho mi recorrido por todo el texto, ¿no? Determinando esas palabras claves, después de la lectura podemos dialogar sobre estas pistas encontradas, que son las palabras, como también el título. Y el título, acá, ojo, es muy importante porque es una marca, es un sello que tiene el texto. Y su función fundamental es resumir. ¿Me puede ayudar del título para poder crear mi resumen? Por supuesto. Muchas veces puedo hacer el trabajo inverso de tener el título y a partir del título crear un texto. O puedo pedir a mis estudiantes que revisen ese título y vean cuántas veces esas palabras que están en el título han aparecido en el texto que estamos leyendo. Fíjense cómo una estrategia, cuando la observamos y la analizamos minuciosamente, nos abre un poco más el panorama para hacerle algunas variantes y ya nos apropiamos de ella. Bien, hace un rato decía que podíamos pedir a los estudiantes que escriban quizás en unas tiras de papel, en este caso que escriban si están con sus clases virtuales, que puedan escribir algunas palabras, ¿no?, relevantes dentro de este texto, ¿no? Y lo pueden colocar. En este caso se hace la alusión a algunas palabras que estaban en el interior de ese texto, que se titula Aves del Perú, riqueza de biodiversidad.
fauna, flora, ave, cultura viva, tunqui, colibrí de Urubamba, ¿no? Megadiverso, aves en peligro de extinción, áreas naturales protegidas, diversidad de ecosistemas. Y como nos damos cuenta, lo que dije hace un momento, la presencia del sustantivo cuando tenemos estas palabras claves va a ser predominante. Entonces, esta estrategia, fíjense cómo se puede vincular con esta categoría. Es necesario reforzarla, pero en una manera más ejemplificada o directa, como es este caso. Pedimos a los estudiantes que puedan ir diciendo esas palabras, ¿no? Y que las relacionen. Ahí también socializamos lo que colocó un compañero con lo que colocó otro compañero. Después de tener esas palabras que quizás están en desorden, como si fueran piezas de un rompecabezas, lo que hacemos es provocar también una lógica en sí. Y una lógica es darle un orden a través quizás de un organizador gráfico. ¿Okay? Y el organizador gráfico ya le va a dar una secuencia de lectura que va a permitirle al estudiante poder entender cómo comenzar a abordar o comenzar a nombrar esas palabras que habían sido solamente dadas de una manera suelta en un momento. Si ya abordamos esta parte del organizador gráfico, ¿no? También podemos ya comenzar a crear un poquito más, textos un poco más armados, oraciones simples que ayuden a entender mejor el significado de cada una de estas ideas que se fueron presentando en el texto. Pero siguen siendo básicas, siguen siendo pequeñas. Luego de tener estas pequeñas ideas que se han tenido, ¿cómo estas pequeñas ideas nosotros vamos a poder vincularlas o unirlas? El vincular y poder unir estas oraciones a través de puntos seguidos, puntos apartes, conexiones de comas, es lo que ya permite evidenciar lo que es el resumen. Y como decíamos, la esencia del resumen es sintetizar la información que principalmente puede haber estado encaminado gracias al reconocimiento de lo que el título decía. En los diversos tipos de textos vamos a encontrar algunas pistas que nos van a ayudar a elaborar el resumen. Y eso también hay que enseñarle a los niños que reconozcan. Por ejemplo, los títulos, ideas principales, como ya decíamos hace un rato, lo destacado y las frases resaltadas en negrita. A ver, por ejemplo, acá tenemos unas páginas de un texto que el primero aborda la transmisión del sonido. En este caso, en la parte final, en el segundo párrafo, acá en este segundo párrafo, después de haber hablado de cómo se va a propagar ese sonido, cómo se va a transmitir por diferentes medios, ¿no? Me están diciendo lo siguiente. El sonido es una forma de energía que existe, así se le escuche o no. Ya esa idea de por sí, poniéndola en negrita, me está dando una indicación de alerta. Ojo, acá hay algo importante que necesitas ver y darte cuenta. Eso lo reconoce el estudiante. Y nosotros... hay ocasiones en las cuales vamos, en nuestro material que preparemos con los chicos, de hacer uso de estas ideas así resaltadas. Pero en otros casos no, sino que tenemos que fomentar que ellos lo encuentren, ¿no? Acá, como seguimos viendo en el texto, vemos también otras palabras aquí en negrita, porque es un dato muy importante. Si nosotros somos buenos observadores y hemos leído una vez y hemos leído otra vez el texto, vamos a comenzar y hemos aplicado la estrategia de reconocer algunas palabras claves del texto y crear quizás algunos enunciados o oraciones simples con la información que teníamos en las palabras claves. Vamos a darnos cuenta que estas palabras en negrita también van a pertenecer necesariamente al resumen. Ahora, también otra forma o pista que se puede tener dentro de la información es lo que podemos obtener a través de la separación, ¿no? Y algunos pequeños subtítulos, por ejemplo. En este caso nos hablan de la Convención sobre los Derechos del Niño. Artículo 1, y aparece ahí el artículo 1. Perdón, sí, artículo 1. Y el artículo 32. Entonces ya acá el título me da a entender de qué punto específicamente, ¿no?, se está abordando, qué nombre, o que en este caso solamente es la enumeración, ¿no? Pero ya hace una división de la información. Quiere decir que algún dato que está presente en el artículo 1, yo no lo puedo mezclar con algún dato que está en el artículo 32. Estaría confundiendo la información que se quiere transmitir.
Entonces, esto de acá también, estas separaciones, ¿no?, visuales me ayudan a mí a entender cuando tenga que construir un resumen. También tenemos aquellos que vienen con el subtema colocado así en negrita. Muchos libros de texto vienen de esta manera, ¿no? Y para ellos ya es más fácil. Y si yo le pido hacer un organizador gráfico, ya sabe cuántos subtemas van a abordarse según la cantidad de información en negrita que se coloque, ¿no? Eso poco a poco, pero siempre y cuando leyendo la información y entendiendo que es parte de un todo, ese subtema que se está abordando, ¿no? Esas son pistas que ayudan en la comprensión. Y por último, el producto final que se obtiene ya es un resumen. El texto inicial, como se veía hace un momento, ¿no?, como les digo, estas reuniones nos permiten abordar y analizar estas estrategias, pero quizás no hacer todas las lecturas, ¿no?, por motivos de tiempo. Pero teníamos el texto que era este de acá. Estamos viendo su extensión ahorita, una mayor cantidad de párrafos, ¿no?, más de 5 párrafos. Pero ahora vamos a avanzar y vemos este ejemplo de producto final del resumen que tenemos acá, de las aves y la riqueza de la biodiversidad. ¿Ok? Entonces, mientras vamos analizando las estrategias, también vamos a ir explicando y cómo también las podemos ir adaptando. Bien. Esta sería la segunda estrategia que comparto con ustedes. Muy bien, Lee. Tenemos algunas preguntas de los participantes que nos están acompañando. Nos pregunta, por ejemplo, el profesor Sandro Merino pregunta, ¿cómo enseñar a comprender cuando una idea es importante? ¿Y qué se debe subrayar específicamente en un texto? Consulta. ¿Qué le podrías comentar? En el caso, voy a hacer un ejemplo. Si yo estoy frente a un texto narrativo, lo que le da vida al texto narrativo principalmente son las acciones que se van a ir demostrando dentro de la obra en sí. Y lo que demuestra la vida o la acción o el movimiento en el texto narrativo va a ser el verbo. Por ende, en ese caso, sí me interesa de que mi estudiante comience a subrayar verbos, acciones, ¿no?, dentro de ese texto. Si yo estuviera hablando quizás de un texto descriptivo, lo que me interesa ahí, porque le va a dar una noción más de cómo se perfila ese elemento descrito, serían quizás adjetivos. Entonces, yo tengo que saber antes y entender bien ese texto que voy a tratar con mis estudiantes para saber específicamente por dónde orientarlos a ellos. Si yo les digo, subraya todo lo que tú creas que es importante, la creencia tiene que ver mucho con la parte individual. Yo creo esto, tú crees el otro, tú también crees otra cosa, y al final tenemos todo de diferentes formas, ¿no? Tenemos que entender primero qué es lo que tenemos al frente, qué texto tenemos al frente, entonces, ¿qué le está dando vida? Quizás hacernos algunas preguntas. Si le quitamos esto al texto, ¿sería igual? ¿Se entendería? Si le quitamos las acciones al texto, a un texto narrativo, a un mito, no hay mito entonces. Si ningún personaje se mueve. Entonces, provoquemos esa situación frente al texto. Busquemos algunas preguntas frente al tipo de texto que tengamos con ellos para poder así crear esa necesidad de, estas son las que me van a ayudar. Estas son mis palabras claves que debo de subrayar. Bien, sí, justamente con eso, en tu respuesta creo que ya el maestro puede tener claro qué cosa es lo que se tiene que subrayar y las pistas que de alguna manera le pueden orientar acerca de, digamos, según el tipo de texto que tiene, ¿no? Ahora, otra pregunta que nos hacen es, por ejemplo, del maestro Juan Luis Condori Gutiérrez, ¿cómo evaluar la competencia de lectura en una experiencia de aprendizaje? Bueno, el cuarto ciclo, aunque estamos trabajando, él planteaba incluso desde el tercero, pero nuestro curso es desde el cuarto y quinto, ¿no? ¿Cómo evaluar la competencia de lectura en una experiencia de aprendizaje en este contexto de educación remota? Nos consulta él. Bueno, yo creo que ya estamos casi ya
terminando este segundo año de experiencia remota y hemos tenido que pasar por diferentes situaciones que nos han permitido abordar estas 3 competencias, ¿no? Y estas competencias hemos tenido que hacer uso de diferentes elementos. Algo que yo utilizo comúnmente, por ejemplo, tengo la posibilidad de utilizar un portal, ¿no? Un medio digital para poder transmitir y comunicarme con mis estudiantes en un momento sincrónico. Es a través de las respuestas que ellos me puedan ir dando a algunas preguntas orientadoras en la clase y que las puedan hacer a través del chat. Otras pueden ser a través de algunas ilustraciones que puedan realizar, ¿no? Pueden ser también quizás a través de organizadores gráficos que ellos puedan realizar. Y ese tema justo es el que vamos a abordar la siguiente sesión, ¿no? Ya tenemos que sacar de la mente la idea de que solamente vamos a tener una manera única de poder abordarlo, la competencia LE, porque sabemos que hay un entendimiento de a dónde quiere encaminar esta competencia. Por eso es necesario reconocer qué es lo que busca la competencia, con todos los detalles, con todas esas descripciones que aparecen en los documentos oficiales que nosotros tenemos que leer para poder saber de que no necesariamente voy a recaer solamente en una ficha. Puedo hacerles algunos enunciados para que completen. Y ahí, por ejemplo, cuando pido lo que es reconocimiento del propósito, la intención, el formato, el uso del lenguaje, estoy abordando esa competencia, ¿no? De diferentes maneras. Bien. Y tenemos una última de la maestra Amy Cadena, que nos dice, y si trabajas con una obra literaria, por ejemplo, ¿también puedo aplicar estas mismas estrategias? Lo comenta. Bien, como decía, las estrategias tienen que ser abordadas según el tipo de texto. Nosotros no podemos utilizar una estrategia que quizás es el caso del resumen para un texto narrativo, porque el texto narrativo tiene mucho potencial en el sentido de la ficción, de la imaginación, de la predicción. Entonces, quizás le estoy quitando la posibilidad al estudiante de demostrar en verdad todo lo que ha interiorizado mientras iba leyendo, si aplico quizás una estrategia, por ejemplo, como un organizador gráfico, que es más conceptual. Y yo le doy, imagínense, preparé mi clase compartiendo un cuento, le hice una lectura tan expresiva, me quedé en verdad muy, muy feliz con esa lectura que hago y luego les pido que utilicen la estrategia donde organicen la información que han leído en un mapa mental, o un mapa conceptual. Mato la propia riqueza del momento. Puedo provocar quizás una ficha, como se me ocurre ahora, por ejemplo, esa ficha de personaje, pero quizás darle un vuelco, un cambio, y crear quizás un perfil de Instagram del personaje que aparecía ahí en esa obra, el que te agradó más. Créale un perfil de Instagram. Hace unos años atrás me parece que hubo un docente de sociales que perfilaba unas características, pero en base a héroes, y perfilaba las características a través del Facebook, ¿no? Creo que lo conocemos. Pero no es conveniente revisar muy bien qué estrategia puedo usar con un tipo de texto. No todo se va a prestar. Y recuerden siempre, ¿qué podría provocar en mi estudiante toda esta secuencia que planteo? No te escucho, Mari. Ay, perdón. Podríamos continuar ya con la siguiente estrategia, Lee. Sí, porque hasta el momento... Ok, muy bien. Tenemos otras preguntas. Listo, gracias. Bien. Entonces, hace un ratito, bien, ya hemos visto entonces 2 estrategias. Vamos a hacer una pausa para poder siempre hacer una reflexión dentro de esta competencia, la segunda competencia del área de comunicación, ¿no? Lee textos. Bien, los mensajes a través de las redes. En la actualidad nosotros tenemos el uso de diferentes medios de información, redes sociales. En este caso,
estoy compartiendo con ustedes un post de la empresa Platanitos, ¿ya? Y en este post hablan de un sorteo de Artesco, Mes del Niño, y indican que deben realizarse algunos pasos. Llévate un pack de productos Artesco para que puedas divertirte en tu casa. 1. Sigue en Facebook a Mac de Artesco y Platanitos. 2. Dale me gusta a esta publicación y compártelo. 3. Etiqueta a 2 amigos o familiares con los comentarios. Y acá luego hace la indicación de los productos que están en el sorteo. Y acompañado de una ilustración, una publicación, concursa y gana. ¿Ok? Bien, acá pongo el término contraste y luego acá aparece que una receta, un texto instructivo, como lo conocíamos nosotros, que servía para hacer una preparación. En este caso es de un batido energético para después de hacer deporte. ¿Por qué hago esta vinculación? Para darnos cuenta que estas formas de comunicación virtual que en la actualidad tenemos también nos muestran algunas secuencias, pasos a seguir, como lo hacían aquellos textos instructivos que trabajábamos antes en clase. Entonces tenemos que darle una mirada a estas propuestas para poder utilizarlos en nuestros planteamientos de clase. ¿Ok? Y considerar en la lectura los textos que nos brindan las redes por estas similitudes. En este caso hago una analogía por características similares con textos instructivos. Este tipo de seguimiento de pasos lo tienen que aprender a realizar los estudiantes. Y les comento, cuando yo veo a veces estas publicaciones de sorteos, ¿no? Y veo luego los comentarios, y lo que a veces responden las personas, no siguen los pasos y piensan que ya están participando. Entonces ahí vemos que ya hay un problema de no ejercitar la comprensión de lo que se lee y provoca ahí una evidencia clara de que esto también requiere de reforzarse y nosotros hacerlo también parte de nuestro material de trabajo con nuestros chicos, porque esto es algo vivencial. Esta lectura es vivencial del día a día. ¿Lo ven? De seguro que sí. Ok, haciendo esta alusión de esta reflexión, también quería comentarles a ustedes estas experiencias de lectura que se van a ir provocando, que se van a ir dando. Algunas experiencias pueden ser individuales, otras son colectivas. En este caso les muestro una experiencia que fomenta la lectura. Pueden seguir a esta página que se llama Magdalena Creativa, que promociona lo siguiente. Ellos en los diferentes parques de su distrito, que es Magdalena, lo que hacen es colocar estas cajitas, como vemos en esta página, ¿no? Estas cajitas las van colocando en árboles del parque, de diferentes parques. Y esta, ya lo vemos acá, tiene un código QR y una pequeña descripción. Este código QR te va a llevar al libro. Y acá te dan estos 3 pasos. Escanea, lee, vuela. Escanea, lee y vuela. Lo que te va a permitir leer y introducirte un poco más a la lectura. Así que si en algún momento, ¿no?, esta posibilidad la vemos, estamos caminando por Magdalena y vemos estos arbolitos con estos colores y estas cajitas y tienes tu celular y aplicas tu código QR, podrás tener acceso a este libro, ¿no? No solamente hay uno, sino hay varios. El Principito, El gato con botas, La máquina del tiempo, tanto para niños como para adultos, ¿no? La lectura es diversa y lo podemos obtener. Si quieres saber más información, puede ir a la página de Magdalena Creativa. ¿Ok? Muy bien. Bien, ahora sí. Vamos a seguir con nuestra tercera estrategia. Encontrando las ideas más importantes y parafraseando. ¿Ok? El parafraseo es la posibilidad de la riqueza que tenemos del uso de la palabra, que nos permite la palabra, ¿no? En este caso, reorganizamos la información que en un momento hemos recuperado. ¿Ok? Hemos leído, después de leer, a ver qué es lo que yo puedo decir, pero ya no puedo repetirlo. Es como a veces nosotros le decimos las consignas a los chicos en el juego, ¿no? Hay juegos en los cuales damos algunas reglas y si rompe la regla, pierde. En este caso podemos hacerlo de esa manera, algo similar. Si me repites algunos o una gran cantidad de las palabras que están ahí indicadas, pierdes, ¿no? Como juego podría ser que lo abordemos y podamos tener mejores resultados. En este caso, un pequeño texto, un texto original,
que normalmente va a ser una cita, y les voy a pedir que lo puedan ellos luego abordar con algunos términos. Primero, reconocer, saber de qué texto se ha extraído este texto original. Si es de un texto narrativo, un texto informativo. Si es de un texto narrativo, pues quizás si son dos acciones, reconocer cuál es la acción quizás que provocó la otra. Y la que se debería de quedar en el parafraseo sería la que es la más relevante, la que puede provocar otras acciones. Si es un texto quizás informativo, pues entonces aquella información que puede provocar luego hablar de otros subtemas. Ese es el que debería de quedar, ¿no? Entonces, en el parafraseo lo que yo tengo que saber es que la posibilidad de elaborar inferencias, provocar el uso del vocabulario y hacer una organización textual más corta se va a presentar. En este caso tengo, el sonido no viaja en el vacío. La transmisión del sonido requiere de un medio. Si nada hay que comprimir y dilatar, no puede haber sonido. Para que haya sonido, debe haber un medio que lo transmita, pues no viaja en el vacío. Entonces, palabras que deben de estar resaltadas, vacío, sonido. En un primer momento, eso nos lo puede decir el niño. Y vemos si también han sido consideradas en el parafraseo. Vacío y sonido. Está también considerado. Ahora, otro dato quizás que pueda ayudar es quizás la palabra transmisión, porque habla también de medio, camino, transporte, palabras que yo sé por mi riqueza o mi bagaje léxico, pero que yo le puedo decir también a mi estudiante para que las vincule y sepa que tienen algo en común. Y transmisión también está ahora en mi parafraseo, pero como transmita. Entonces, hay un uso de palabras base, pero lo que va a pasar es que algunas se van a tener que suprimir para hacer un poco más sintética la información. Con el parafraseo valoramos lo importante que es subrayar, y subrayar las palabras claves. Cuando nosotros decimos, ¿no? Subrayamos y subrayar todo. Mayor dificultad va a tener cuando luego deba de parafrasear, porque no sabe sintetizar, no sabe seleccionar, no sabemos identificar. ¿Cuesta bastante reconocer las palabras claves? Sí, pero es necesario. Una clase referida a ese aspecto, con mayor tiempo, nos va a ser de gran ayuda. Bien, esta es una estrategia cortita, pero muy rica, con muchos aportes que quizás con pequeñas citas que podamos ir teniendo nosotros de diferentes textos, diferentes tipos de texto, podamos ejercitar a nuestro estudiante, ¿no? Bien, Mari. Sí, Liz. Mira, justamente como lo has mencionado, aunque es una estrategia bastante corta, la de parafrasear, como lo has mencionado, pues ayuda mucho al desarrollo de lo que es el pensamiento también inferencial en los estudiantes, a realizar inferencias, también enriquecen su vocabulario, ¿verdad? Entonces, mira, tenemos una consulta de una maestra, bueno, ella nos plantea, nos dice, Miss Amy Cadena nuevamente nos consulta, nos dice, si los niños leen una obra literaria, ¿qué estrategias se pueden aplicar? Nos consulta. Bien, otra estrategia que se puede aplicar, ya vimos hace un ratito lo de la ficha de personaje, también puede ser una similar a la línea de tiempo, pero en este caso resaltando la línea de acciones. La línea de acciones lo que va a hacer es ayudarse de los verbos, pero de manera lógica y secuencial, mostrándolos en una línea horizontal, ¿no? Y que solamente sean colocados esos verbos y que el estudiante, cuando vaya a explicar esa línea de acciones, pueda completar un poco más, él pueda construir una información, obviamente que respete lo que había pasado en el texto. También podemos encontrar una estrategia, podemos emplear una estrategia donde vayamos a hacer una jerarquía de acciones, dándole mayor importancia a otras, y una red de acciones. Hay acciones que van a provocar
otras más pequeñas en la historia. Entonces podemos construir árboles, ¿no? Unos troncos que son las acciones macro y luego las ramificaciones que puedan ser las acciones pequeñas que surgieron a partir de esa gran decisión que se pasó o se realizó en un momento de la obra, ¿no? Son algunas de las posibilidades que se pueden ir realizando, ¿no? Frente al texto narrativo. Todo va a depender de qué texto tengamos a la mano. Sí, Lee, importante lo que mencionas. Y nuevamente, digamos, reiterando que estas son estrategias justamente que nos van a permitir poder ir desarrollando a través de estas actividades que se plantean en estas acciones y con los pasos que se tienen que seguir de alguna manera que tú nos has descrito, también van a ir ayudando a fortalecer esta comprensión de los textos, ¿no? Porque justamente de eso se trata justamente en nuestro curso, de poder compartir con ustedes estas estrategias y cómo ellas nos van a poder ayudar justamente a concretizar, a lograr que el estudiante pueda ir poco a poco desarrollando de menos a más esa comprensión de los textos a lo que aspiramos, ¿no? Muy bien, Lee. Al parecer creo que no tenemos otras consultas. ¿Podríamos continuar, por favor? Sí, solamente un punto que quiero mencionar que está en relación a los diferentes textos que debemos de ir abordando con los estudiantes, ¿no? Si bien es cierto, el texto narrativo es el texto por excelencia, ¿no? En nuestra formación, en nuestra vida, toda nuestra vida está hecha a través de una secuencia de acciones. Nosotros somos una narración, pero no llegamos a ser una novela, a veces, ¿no? Una novela romántica, una novela triste, no lo íbamos a hacer, pero sí tenemos una secuencia en nuestra vida. Por eso es que es tan vinculado, tan cercano, pero también nosotros tenemos que apropiarnos de los otros textos, como son los textos de opinión, los textos argumentativos, los textos informativos, expositivos, para que ese bagaje, esa posibilidad de conocer, de ampliar, de comunicarse, ¿no? Puede ser mayor del estudiante, ¿no? Entonces sí, por eso las estrategias que estamos revisando no solamente están enfocadas para abordarse en el texto narrativo. Bien, entonces presentamos ahora una estrategia más que se denomina acuerdos y desacuerdos. En este caso, esta estrategia planteada por Daniel Casani ya está perfilándose hacia el nivel crítico valorativo de la comprensión del texto. En este caso, lo que va a proponer esta estrategia es poder reconocer claramente solamente esta información que está en base al autor en relación a los acuerdos que se puede tener, ¿no? Consiste en buscar en el texto 3 acuerdos entre él y el autor, e igual número de desacuerdos entre el lector y el autor. Luego el lector debe de escribir 3 oraciones que empiecen con las palabras estoy de acuerdo con, y otras 3 palabras, ¿no? Estoy de acuerdo con, no estoy de acuerdo con, perdón. En ambos casos debe razonar y fundamentar las respuestas. Estas palabras iniciales ayudan a orientar al estudiante a que aquello que va a decir va a estar referido a algo que sí está a favor o sí considera, y luego a algo que no. Y los vamos a separar, los vamos a distinguir. Fíjense ahí el uso de estos términos, que él también tiene que conocer. Cuando estoy haciendo esto, estoy distinguiendo, estoy identificando, estoy separando, estoy organizando, para que visualmente se note con mayor claridad. Entonces, bajo esa idea, decíamos que ¿para qué tipo de texto se puede emplear esta estrategia? Esa pregunta siempre hágansela y también pregúntenle a los chicos. Mientras más posibilidades de responder tengan ellos, mientras más ideas tengan, va a ser mejor. Si solamente responden narrativo, ahí evaluemos lo que estamos realizando, ¿no? Porque tenemos que ampliar un poco más el bagaje de textos. Bueno, acá tengo un texto argumentativo que nos podría servir para poder nosotros encaminarnos en qué estoy de acuerdo y en qué no estoy de acuerdo. Y este texto, como lo vemos, está expresado a través de una pequeña misiva, ¿no? Una pequeña carta, donde se exponen algunas ideas.
que toda esa riqueza de la información, fíjense, está centrado en este punto nada más. Pequeño, puntual. Quiere decir que las ideas argumentativas estarán expresadas en una oración, nada más. Entonces, fíjense que importante es que aprendamos, en este caso, es un texto argumentativo, pero muy básico. Sabemos que puede, más adelante, con el pasar de los ciclos, vamos a encontrar textos argumentativos donde en los párrafos ya van a haber argumentos más desarrollados, quizás con con algunas citas de algún respaldo de autoridad, quizás con algún respaldo de alguna idea de alguna investigación, ¿no? Pero en este caso, para los ciclos que estamos revisando, en este párrafo encontramos esa riqueza argumentativa. Entonces, fíjense, aquí yo se les voy a proporcionar este material para que ustedes lo puedan revisar también y puedan ayudarse con sus chicos y decir, acá, el día de hoy, este es nuestro trabajo. Tenemos que comenzar a ver pieza por pieza, oración por oración, analizar cada uno de los términos que va apareciendo acá para poder llegar a entender cada uno de esos argumentos que quiero utilizar. Entonces tenemos otra posibilidad con un texto argumentativo muy cortito donde podemos comenzar a crear, ¿no?, los elementos a favor y en contra. Y fíjense cómo estas palabras de inicio, como un marcador textual, nos ayuda a que él se oriente, que lo que viene después tiene que estar alineado a lo que decíamos ahí al comienzo. Siempre esas palabras de ayuda son muy, pero muy importantes. Sí, Lee, tenemos la consulta de la maestra Nancy Llerena, que nos pregunta, ¿con qué estrategias se puede iniciar? ¿O todas son importantes y se puede aplicar, bueno, en todos los ciclos? ¿Con cuál de ellas se podría estar iniciando? ¿Qué le podrías responder a la Miss? Las estrategias van a tener que considerarse según los textos con los cuales vamos a trabajar, eso lo hemos estado mencionando, ¿no? Y también va a responder a cómo nosotros hemos planificado nuestra propuesta, ¿no? Nuestra propuesta de trabajo en aula, ¿no? ¿Con qué vamos a empezar? Y de ahí analizar qué es pertinente, ¿no? Emplear. Siempre hay una, como dije, hay una cercanía con los textos narrativos. Entonces propondría que sean estrategias que ayuden a reforzar las acciones de textos, de acciones que se presenten en historias, mitos, leyendas cortas, ¿no?, que tenemos en nuestro país, ¿no? Esa es una recomendación, ¿no? Trabajar con textos narrativos cortitos o microcuentos, porque también hay microcuentos, cuentos trabajados a veces en 3 oraciones, ¿no?, que permite crear un impacto, una situación de tan corto y tanto pude sacar, tanto pude aprender. Entonces recomiendo trabajar también, no solamente estrategias que se vinculen con la competencia LE, sino también aquella que se vinculen con la propia reflexión de lo que él está entendiendo por lo que va leyendo, cómo va encaminándose, ¿no? Eso también lo recomendaría, ¿no? Bien, Lee. Mira, tenemos nuevamente una consulta más de Miss Amy Cadena que nos pregunta, ¿no? Te pregunta, dice, ¿qué es lo más recomendable que trabajar? ¿Lecturas u obras literarias? ¿Qué le podrías sugerir? Bueno, cuál queremos trabajar y cuál es el fin por el cual estamos empleando esa lectura, ¿no? Como ya lo mencionaron al comienzo, yo soy magíster en literatura infantil y juvenil, y el abordaje de la obra literaria, la obra de ficción, desde mi objetividad, desde mi sentido de lectora, debería de ser desde un aspecto de poder comenzar a construir diálogos, de crear ese espacio con un texto que leamos en un determinado tiempo, una obra completa que leamos en un determinado tiempo, provocar diálogos comunicativos, expresivos, de opinión, de contraste de ideas, y donde prime la palabra y la
democracia en que cada uno de los chicos pueda decir algo. Si mi objetivo quizás es uno vinculado con un enfoque cognitivo de la lectura, lo que voy a provocar ahí es el uso quizás de estrategias como las que estamos utilizando ahora, como las que propongo para textos narrativos, ¿no? Y solo para poder reforzar la comprensión. Pero tengo que saber exactamente cuál es mi sentido, qué es lo que estoy buscando, qué es lo que yo quiero en verdad conseguir con que él esté leyendo. Cuando hablamos de la lectura, y ese es un tema también muy importante y también muy amplio para poder tratar, la lectura la puedo ver desde un ámbito cognitivo, como digo, referido a las capacidades que nosotros tenemos y que están planteadas en los documentos curriculares, ¿no? Y que hacen que a veces perfilemos la mirada solamente desde quiero que analice lo que tiene al frente. Pero si yo lo hago desde un enfoque sociocultural, de una mirada donde permite que su voz sobre qué le parece lo que está leyendo, qué experiencia similar ha leído con otra obra, ¿no? ¿Qué opinas tú sobre lo que estamos leyendo ahora? ¿Quisieras leer obras similares a estas? Es otra mirada. Entonces, la decisión es muy importante. Cuando hablamos de lectura, hay muchas aristas por las cuales podemos abordarlo. Hay muchas definiciones también, perspectivas que investigadores realizan. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos porque en esta etapa, en estos ciclos, no solamente estamos formando cognitivamente al estudiante, sino también estamos provocando que exista esas experiencias lectoras para que más adelante se conviertan en ya todo un bagaje y en toda una vivencia de lecturas que provoquen recuerdos. Muchos estudiantes no tienen recuerdos de lo que han leído antes, porque solamente lo han tomado como un material de trabajo. Y una obra tiene otra mirada que realizarse. Muy bien, Lee. Importante lo que mencionas. Sí, pues es necesario que también el estudiante vea la lectura desde su perspectiva personal acerca de cuáles son las que prefiere, cuáles son las que les gusta y que también pueda tener una reflexión crítica acerca de lo que está leyendo y vaya desarrollando sus propias preferencias como lector. Y bueno, todo eso lo enriquece como personita, como ser humano, más que aún estamos trabajando y estamos abordando justamente hoy estrategias para chiquitines del 4º y del 5º ciclo de primaria. Muy bien. Liz, ¿podríamos continuar? Creo que todavía nos queda alguna estrategia más. Ok, sí. Listo, te dejo. Sí, bien. Entonces ya vamos a ir terminando un poco nuestro encuentro y acá tenemos algunos aspectos más, una estrategia más que les presento, IDAT, ¿no? Esta técnica, y si ya su denominación la vamos a dar como técnica, nos va a permitir una adecuada comprensión e interpretación, pero ya de textos diversos, como las infografías, las tablas, los afiches, en sí, que pueden también, obviamente, transmitir información y podemos encontrar a nuestro alrededor, ¿no? Y tiene algunos puntos de uso de algunas habilidades cognitivas, como identificar, describir, analizar, reflexionar y desarrollar, ¿no? Identificar el título, el campo informativo y los elementos que se presentan en el texto. Describe las zonas en las que la imagen se relaciona con el texto. ¿En qué parte esta foto se ve reflejado con qué párrafo, ¿no? ¿En qué párrafo esta foto tiene vinculación? O dicen algo muy similar, la foto con el párrafo, ¿no? Encontrarlo, describirlo, encontrar esas vinculaciones es muy importante. Analiza y reflexiona sobre la información textual y no textual que se muestra también en el texto que tengamos. Y por último, va a permitir también desarrollar una interpretación global de lo que estamos teniendo. Principalmente con estos tipos de textos. Hace un rato mencionaban qué técnicas quizás sean pertinentes para diferentes tipos de textos. En este caso estamos viendo una que se relaciona directamente con estos textos discontinuos, ¿correcto? Porque hay elementos que sí necesitamos usar o analizar dentro de la estrategia para poder comprender o abordarlo mejor
este tipo de texto, ¿no? Entonces ahí les queda esta otra estrategia que es ITA. Y antes de pasar, no sé si esta, como es muy pequeñita, podríamos seguir para poder luego ya abordar con este punto que le quiero dar como plus a la reunión. ¿Podemos pasarlo? Bien. Liz, sí, pueden pasar porque Sí. estamos viendo algunas consultas, igual que las estamos guardando para el final. Yo creo que también es muy interesante esta otra, aunque sea chiquitita, pero como también desde la infografía también podemos desarrollar esta técnica que tú mencionas y nos va a permitir, pues, digamos, poder hacer que el estudiante se enfoque en estos elementos y a su vez desarrolle la comprensión de los documentos de tipo discontinuo, como tú nos mencionas. Muchas gracias. Continuamos entonces. Bien. Acá ya aparecen algunas posibilidades de cómo poder hacer que esa lectura la palabra lectura se vuelva ya más amigable para el estudiante, ¿no? Y acá se plantean algunas ideas, ¿no? El amigo invisible, en este caso, los estudiantes de una clase se regalan libros virtuales entre sí. Estos mismos pueden hacerse extensivos a los miembros del equipo docente que deseen también participar. Y un link de un libro que te lleve a un libro también es una forma de transmitir quizás algún cariño, algún aprecio porque te dedico un libro, ¿no? Y ahora con la virtualidad tenemos muchos textos que podríamos compartir, ¿no? Muchos enlaces. La lectura en voz alta. Realizar grabaciones con la aplicación Bucaro, que quizás alguno de ustedes ya la ha aplicado en algún momento. Pueden encontrarlo con este nombre en la web. Te permite grabar en el momento y descargas tú la grabación o puedes compartir el enlace y pasarle a alguien. Bueno, es grabar la voz, ¿no? De esta lectura que realizas y poder quizás juntar varias de las voces que han leído para poder transmitirlo a través de un podcast. Y estas lecturas pueden ser quizás todas de cuentos o quizás todas de textos informativos o quizás de otros tipos de textos que estén ellos reforzando. Sería interesante hacer quizás un álbum, ¿no? Donde tengamos lecturas diversas, textos informativos, textos argumentativos, textos narrativos y así ellos también sepan distinguir cómo suena su voz cuando está leyendo determinado tipo de texto, porque no es lo mismo. ¿Ok? Y otra posibilidad es construir un árbol literario y para ello podríamos usar el Padlet, donde cada uno de los frutos o posts que se van a ir colocando vendrían a ser algunas obras de preferencia que proponen los profesores o los estudiantes, ¿no? Y esto se puede hacer de manera digital, ¿no? Ahora, un punto importante, el valor de las preguntas y la reflexión. Nosotros como docentes siempre estamos proponiendo, pensando cómo voy a abordar este tema o cómo voy a ejercitar a mi estudiante para que pueda él poco a poco ir logrando lo que yo planteo, ¿no? Y eso nos hace que siempre estemos preguntándonos y también siempre reflexionemos sobre lo que vamos haciendo. Para ello debemos de saber reconocer las diferentes preguntas. Tenemos que nosotros saber reconocer las preguntas que vamos a formularle a los estudiantes y también ellos tienen que ir poco a poco aprendiendo a entender qué se le está preguntando. A veces me ha sucedido a mí también que frente a una pregunta me preguntan ¿qué se pregunta? Y entonces ahí ya hay un primer punto que hay que reforzar, que hay que trabajar. En este caso, estas preguntas todas abordan lo que es el resolver problemas. Todos, como ejercitación, podríamos ir practicando y dándonos cuenta en qué palabras de estas preguntas sí se está llevando al querer resolver problemas. ¿Cuáles son mis metas más importantes? ¿Cuál meta me impide alcanzar ese problema? ¿Qué tipo de cosas tendré que hacer para resolver el problema? ¿Es este un problema que yo he creado? Si fuera así, ¿cómo puedo evitar crear problemas como este en el futuro? ¿Qué implicaciones seguirían si decido actuar de esta manera en vez de otra? ¿Realmente resolví el problema o todavía existe? ¿Necesito cambiar mi manera de lidiar con el problema o mi estrategia? Si nos damos cuenta, el término problema fue mencionado en casi todas las preguntas, entonces ya eso me ayuda a entender por dónde va orientándose estas preguntas. Pero a primera vista parece que esto es fácil, pero ejercitarse en esto debemos de hacerlo desde pequeños con nuestros chicos para que así sea más fácil.
Por ejemplo, darle quizás preguntas que encaminen a una solución. ¿Cómo sería una pregunta que encamina a una solución? Y pedirle que comiencen ellos a construir, que intenten construir. Si entienden que el concepto de lo que es la solución, podrían proponer una pregunta. Si no lo entienden, ahí quizás hay pobreza, quizás de vocabulario y necesitamos reforzar el vocabulario. Quizás hay una complicación de entender cómo se formula una pregunta, qué debe de tener una pregunta. Normalmente se realizarán con los términos base, ¿no? ¿Qué, cuáles, ¿no? O las que ayuden a la reflexión, realmente, o necesito, como acá. Ese entender la pregunta es muy importante. Acá puse este ejemplo, que después lo pueden ustedes seguir revisando. Luego, una pregunta poderosa. Cuando a veces las preguntas son siempre literales, como que el alumno ya se va aburriendo y dice, otra vez, tengo que revisar y ver dónde está esa información. Pero hay otras preguntas que provocan ganas de querer buscarlas, ganas de preguntarnos a nosotros mismos y releer. Nos va a provocar releer. Entonces ahí tenemos algunas posibilidades. Una pregunta poderosa puede ser que genera curiosidad en el oyente, evoca más preguntas, toca un profundo significado, estimula la conversación reflexiva, entonces algunas ideas, invita a la creatividad y a las nuevas posibilidades, canales de atención y focos de investigación. Hagamos que nuestras preguntas, si vamos a formularlas en algún momento, estén cargadas de estas características. Otras preguntas. Para formular mejores preguntas, debo de pensar en lo siguiente. ¿Es esta pregunta relevante para la vida y el trabajo real de las personas a quienes estoy estudiando? Fíjense esa carga, o sea, ya le da un valor de fundamental o vinculado con la vida. ¿Deja esta pregunta espacio para que nuevas y diferentes consultas surjan? ¿Qué suposiciones o creencias están arraigadas en la manera en que esta pregunta está construida? ¿Es probable que esta pregunta incite a nuevas ideas o pensamientos? ¿Es esta una pregunta verdadera? ¿Una pregunta a la que nosotros realmente no sabemos la respuesta? Busquemos este tipo de preguntas que tengan esas características para que en verdad el reto de responderlas sea atractivo para el estudiante. Si hacemos esto con estos ciclos, en estos ciclos de formación, más adelante, cuando pasen los años y esté siguiendo en su formación nuestro estudiante, el leer se va a convertir siempre en un reto y va a provocar una investigación. Y una investigación es dada a través de una nueva lectura de un texto, de otro texto, de otro texto. Y de esa manera reforzamos y ejercitamos la competencia que el diversos textos. Bien, Mari, esa es lo que quería compartir el día de hoy con ustedes. Muchas gracias. Mira, tenemos también unas consultas de las maestras. Por ejemplo, nos consulta Miss Esther Dolores Noreña, una querida subdirectora de una de nuestras escuelas, pregunta, ¿qué importancia tiene el hábito lector del docente de aula? Importante pregunta también. ¿Qué le podrías comentar a Miss Esther? Bien, primero un saludo para todos los que siguen con nosotros. Veo que han aumentado y les agradezco esa posibilidad de estar acá en este encuentro. El hábito lector del docente es fundamental. Una persona que no lee, es bien difícil que pueda, cuando va a leerle al estudiante, primero, utilizar la entonación apropiada del significado que quiere transmitir ese texto. Ahí. Segundo, a veces nuestros chicos nos piden una recomendación o los padres nos piden una recomendación y nosotros no tenemos un bagaje para poder de ahí decir o recomendar o proponer quizás alguna idea, ¿no? Entonces, esos son ya algunos indicios que me hacen a mí preocuparme por esto también y pensar de que esto es una parte de mi formación constante. No, toda formación se realiza quizás a través de un curso de actualización, sino a través de la propia experiencia de acercarse a un lugar
y abrir un libro. Ojo, no estoy hablando solamente de textos narrativos, del cuento, no, sino los textos de formación. Los textos de formación que necesitamos nosotros también abordar y ir conociendo. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué investigaciones se está revisando, se está teniendo en otros países sobre la comunicación actualmente? ¿Qué experiencias están realizándose en otros lugares? A veces decimos, sí, la posibilidad de comprar un libro es caro, costoso, pero la web nos permite revisar investigaciones que ya han sido validadas, que ya han sido sustentadas, que ya tienen todo un marco teórico y que podemos acceder y podemos leer. ¿Y qué estamos leyendo ahí? Textos argumentativos. Estamos leyendo marcos teóricos, textos expositivos. Cuando estamos leyendo las partes de las recomendaciones o estamos leyendo las evaluaciones, estamos leyendo textos que nos ayudan a la reflexión. Entonces sí es necesario ese punto fundamental, la lectura que tenga el docente, ¿no? Mira, Araceli Ugarte también nos pregunta acerca de la importancia que tiene el contexto, ¿no? Como un factor en la lectura. ¿Qué podrías comentarle al respecto sobre este comentario de la misma? El contexto entendido como la información o lo que produce el texto. Por ejemplo, el contexto, nos estamos refiriendo a todas esas situaciones que se pueden encontrar de diferentes ámbitos políticos, culturales, artísticos, económicos, y que van a producir luego ser comunicados a través de quizás de soportes, a través de la palabra, ¿no? O a través de la imagen. Y eso ya se convierte en tienen formas textuales. Y sí, tenemos en la actualidad muchas situaciones que gracias a estos medios virtuales, desde los más pequeños, tienen acceso. ¿Cuántos niños ya ahora quizás están teniendo comunicación por el intermedio del teléfono de la mamá? Y le da a la mamá un momento el celular y la mamá tiene también su Facebook ahí en el celular, y mientras un momento está esperando el niño su clase, ingresa y mira y comienza a ir leyendo. O sea, sí hay esa vinculación contextual, y sí tenemos que también, es parte de su mundo, es parte de su sociedad. Tenemos que ir acercándolo. Obviamente no vamos a ponerle quizás una página del diario Gestión, pero sí buscar quizás construir nosotros pequeñas noticias que provoque, ¿no? Que ya esté adaptado para ellos, pero que sí conozcan, ¿no? Sus contextos, sus situaciones. Correcto. Mira, nuevamente Miss Esther Dolores Noreña nos hace este comentario y a la vez una pregunta. Nos dice acerca, nos dice acerca nos dice, cuando leemos, el tiempo es una variable importante, ya lo sabemos. Y su pregunta va en el sentido de que, por ejemplo, en la UGEL, en algunas situaciones, en nuestro UGEL, por ejemplo, o en algunas UGELes, tal vez se plantean algunas evaluaciones que vienen, por ejemplo, desde entidades como las direcciones regionales que aplican a los estudiantes. Entonces, considerando este factor, el tiempo, Miss Esther nos pregunta qué hacer, digamos, cuando están los chicos frente a una situación de evaluación y el uso de estas estrategias. ¿Cómo utilizar estas estrategias considerando el tiempo que demanda también en algunos casos su uso, sobre todo en estas circunstancias cuando a veces tienen que resolver evaluaciones? ¿Qué le podrías comentar con referencia al uso de estas estrategias que nos has descrito, ¿no? Y ya enfrentados a una evaluación los estudiantes, y el tiempo, lógicamente, que también es una variable que muchas veces se plantea para el desarrollo de las mismas? ¿Cómo lo manejaría en este caso el docente con el estudiante? ¿En qué circunstancias? Antes, previamente, y el estudiante por su lado, ¿cómo se enfrenta ante esta evaluación considerando este elemento del tiempo y las estrategias que nos has comentado hoy?
Bien, las estrategias se emplean principalmente para los momentos de preparación, para lo previo, para ejercitarse en otros espacios, en otros momentos, no para el momento de la evaluación misma. Porque en muchos casos, si yo pienso que voy a usar una estrategia, ¿no?, que me permite, por ejemplo, hacer el resumen, y si se dan cuenta en el caso del resumen, te pedía hacer un previo de un organizador gráfico, y eso implica un tiempo. Tú calculando, tú dices, esto lo podría aplicar quizás en una clase, que tengo sí un tiempo prudente para poder hacerlo paso a paso, revisarlo con él, hacer retroalimentación, pero en un momento de una evaluación que le pida que haga todo esto, va a ser bien difícil. Por eso lo ejercito antes, para que cuando llegue este momento, que son estas evaluaciones como tú mencionas, ahí viene el otro aspecto de que él mismo evalúe lo que conviene hacer en ese momento. En ese momento ya yo me pongo a pensar, tengo que hacer un resumen, pues priorizo la determinación de las palabras claves. A eso tengo que llegar yo, a que mi estudiante sepa que en ese momento de tensión, porque hay también tensión en esa evaluación, ¿qué es más pertinente? No aplico esa estrategia tal y cual. Si yo hago que él no reflexione sobre estas estrategias, lo mecanizo nada más y lo vuelvo un operario. Y yo no busco operarios. Yo busco personas competentes, y una persona competente es que sepa utilizar sus herramientas en los momentos adecuados y de la forma pertinente. A eso encamino. Por eso, si se dan cuenta, yo he puesto bastante énfasis en la reflexión de las preguntas. Y no solamente, no he centrado y no hemos estado leyendo y analizando, ¿no?, quizás cuál es la idea principal acá, cuál es la palabra clave acá, sino que lo he estado vinculando con reflexiones que son necesarias hacer mientras estamos trabajando esta estrategia. Muy bien. Sí, importante lo que nos mencionas, es mantener a los chicos en esta práctica lectora, utilizando estas diversas estrategias que les van a permitir ir construyendo el sentido del texto, ¿no? Y como tú muy bien lo mencionas, justamente pues son a priori, ¿no? Es mientras que ellos están desarrollando una situación como la que nos plantea Miss Esther en una situación de evaluación, pues ya es poner en práctica, en uso, todo lo que ha ido desarrollando poco a poco. Muy bien. Tenemos nuevamente que brindar algunos últimos saludos a algunos colegas que nos están acompañando también desde Tocache. He podido ir recoger sus saludos de Ancash, de Lambayeque también, están desde Chepén, La Libertad, también están presentes, siguen acompañándonos nuestros maestros y maestras también de nuestra querida UGEL, ¿no? Miss Doris Casas, no sé, algunos buenos comentarios, dice muy buena la charla para la maratón de la lectura, ¿no? Está también ya las maestras ya tomando ideas para poder también utilizarlas en diferentes situaciones que tengan. Desde Uxapampa también nos saluda Miss Sarita Armas, alcalde. Bien, Lee, de verdad, esta tarde que ya estamos concluyendo, ya estamos cercanos a las 6 de la tarde, qué rápido se ha pasado el tiempo, la verdad, no se ha sentido, ha sido tan interesante, ha sido tan bonito ir viendo y revisando estas estrategias. De verdad, muchas gracias, te agradecemos mucho desde la UGEL 03 este aporte, el haber aceptado la invitación tan gustosa como lo has hecho para poder compartir con las maestras. Muy bien. También queremos comentarle a los maestros que la próxima semana tenemos una segunda cita también sobre esta misma competencia, donde Lee también continuará compartiendo otras estrategias adicionales que han quedado también a la espera de poder conversarlas con todos ustedes la próxima semana, ¿no? Entonces, pedimos también a los maestros que nos acompañan que están inscritos en el curso, por favor, continuar participando, no dejar de estar involucrados en las actividades que les vamos dejando, que estamos viendo que son bastante sencillas, y digamos que implican también reflexión en función a todos estos videos y otro material que dejamos también y que compartimos justamente PPT con los maestros que están inscritos en nuestro curso.
y que pueden tenerlo para poder también difundirlo y compartirlo, y sobre todo para sacar el provecho tan grande que es nuestro propósito y nuestro fin, ¿no? El desarrollar aprendizajes con nuestros estudiantes que tanto lo necesitan. Sabemos que el contexto de estos 2 años en los que ya vamos pasando con esta pandemia pues son complicados, es cierto. Las maestras y maestros del país, la verdad, es de sacarse el sombrero porque realmente todo el esfuerzo que realizan en este trabajo, pero sabemos de su esfuerzo y su dedicación. Así es que nuestro saludo, nuestros respetos hacia ellos, y justamente esperamos que con estas charlas le llamo porque estamos encontrándonos los días martes, pero en realidad esto es parte de nuestro curso virtual de estrategias de la comunicación, ¿no? Desde nuestro UGEL esperamos poder, digamos, contribuir con un granito de arena para fortalecer sus capacidades pedagógicas. Mira, nos están saludando ahora último los maestros que que tal vez a lo mejor se han animado a dar su saludo. Está desde la UGEL 2, el profesor Rolando Pacherres, desde Chota, Cajamarca, Miss Fátima del Rosario Rivera también está acompañándonos, que no quiere dejar de dar nuestro saludo. Mira, nos agradecen bastante por el tema. Todavía pueden inscribirse, estamos en esas situaciones todavía de que ya va a ser un poco complicado tal vez inscribirse, pero vamos a ver, todo es posible, esperemos, tenemos un buen número de maestros que están participando, por eso debemos continuar participando. Puede ser que tengamos algunas novedades más adelante, ya les estaremos informando. Muy agradecidos, siempre nos siguen agradeciendo, y por supuesto no dejen de poder contar con nuestra querida ponente Lee, que está gustosa seguramente también a poder compartir en sus espacios y su comunidad. Estoy poniendo aquí en pantalla, Lee, no sé, ¿se ve? ¿Se nota? ¿Sí? ¿Se puede visualizar? ¿Te dirás? Sí, están acá los datos, sí, el correo de Lee, ¿no? Anótenlo por favor para cualquier, digamos, estoy segura que ella va a poder participar con ustedes. Es cuestión de que se pongan en contacto con nuestra querida amiga Lee. Miren, magíster en literatura infantil, mediadora, tallerista, difusora narrativa y de poesía. Bien, Lee, quedamos muy agradecidas contigo desde nuestra UGEL por esta semana que nos estás acompañando, y bueno, quedamos comprometidos para la siguiente semana para poder volvernos a contactar. Y a todos ustedes, queridos colegas, maestros de todo el país que nos están siguiendo esta tarde, muy agradecidos, y ya saben, tenemos una cita el próximo martes a partir de las 4 de la tarde, ¿no? En este mismo Facebook. Un abrazo y muchísimas gracias a todos ustedes. Cuídense. Hasta el próximo martes. Muchas gracias. A ti, Lee. Muchísimas gracias.